Capítulo 3. Coqueteando con el desastre. Bien dicho, joven. Bien dicho, de hecho, dijo Dumbledore mientras dejaba de aplaudir y avanzaba, lanzando una mirada severa al trío de merodeadores. En cuanto a usted, señor Potter, esperaba algo mejor de usted. Sabe muy bien que no se le permite usar magia fuera de la escuela. También creía que poseía un mejor juicio que esto. Lo siento, profesor, murmuró James contritamente. Basado en el conocimiento de Harry sobre los años escolares de su padre, sospechaba vagamente que James estaba más molesto por el hecho de que lo habían detenido en lugar de sentir algún tipo de remordimiento real. Dumbledore suspiró. Ya que no está en la escuela en este momento, realmente no puedo disciplinarlo, pero le advierto, señor Potter. No permita que algo así suceda mientras esté en la escuela, o habrá consecuencias. Lo último que necesitamos es gente que cause problemas. Sí, director. Ahora, señor Black y señor Lupin, ¿qué tal si llevan al señor Potter a comprar un poco de helado? Creo que refresca los temperamentos con bastante eficacia. Sirius y Remus sonrieron ante la idea cuando Dumbledore les entregó un galeón a cada uno de sus voluminosas túnicas y sonrieron benignamente. Aquí tienen, caballeros. Por favor, diviértanse. Después de todo, están de vacaciones y se acerca la Navidad. Gracias, profesor Dumbledore. Sirius y Remus corearon después de haber superado su sorpresa. Y que tenga una gran Navidad, director. El director rió y saludó mientras Sirius y Remus arrastraban a James a la heladería. Feliz Navidad, ustedes tres. Dumbledore dirigió su atención a los dos que aún quedaban. Había identificado fácilmente a Bellatrix Black desde donde había observado el intento de duelo, pero la luz del crepúsculo se desvanecía y hacía difícil ver al joven con ella. Ahora que estaba de cerca, Dumbledore observó que el extraño poseía una apariencia notablemente similar a la de James Potter. Con la excepción de los penetrantes ojos verdes, su rostro compartía los rasgos de Potter, incluso hasta el desordenado cabello negro que durante mucho tiempo había sido una marca registrada de Potter. Por otro lado, el extraño lucía una tez más pálida, una constitución más delgada y una estatura más baja. Señorita Black, inclinó la cabeza a modo de saludo, no muy sorprendido de que solo obtuviera un breve asentimiento como respuesta. Y el señor Ashworth, dijo Harry quizás, demasiado rápido. Luchó contra el repentino impulso de entrar en pánico cuando se dio cuenta de que, sin darse cuenta, acababa de atraer la atención de una de las pocas personas con las que realmente no quería encontrarse todavía. Harry sabía que Dumbledore era demasiado astuto y experimentado para que Harry se saliera con la suya con mentiras vagas o mal elaboradas. Aunque era perfectamente consciente de que algún día tendría que coordinar cualquier esfuerzo que decidiera hacer contra Voldemort con el profesor Dumbledore, simplemente no estaba listo todavía. Además, la idea de entrar en la oficina de Dumbledore y anunciar que era del futuro parecía demasiado ridícula. Estaría encerrado en San Mungo, podría decir cualquier otra cosa. Señor Ashworth, reconoció Dumbledore amistosamente, me complace conocerlo. Igualmente, respondió Harry, tratando de parecer lo más neutral posible. Si Dumbledore notó que Harry estaba incómodo, no lo demostró. Le sonrió a Bellatrix antes de redirigir su atención a Harry. Estaba bastante impresionado con tu manejo de la situación en este momento, y tus comentarios sobre las casas que tenemos en Hogwarts. Pareces saber mucho sobre mi escuela. Harry se encogió de hombros sin comprometerse. Es una escuela famosa. Escuchamos mucho sobre ella, incluso en casa. Él es de Australia, dijo Bellatrix cuando Dumbledore miró a Harry con curiosidad, sosteniendo su parte del trato de colaboración. Ah, dijo jovialmente el director. ¿Les importaría a los dos acompañarme a cenar? Escuché que Tom tiene una nueva receta para el pastel de carne y se dice que es bastante bueno. Está bien, director, respondió Bellatrix. Dumbledore le sonrió con benevolencia. Aún no está libre de culpa, señora Black. Casi llega a las manos también. Le agradecería mucho que se uniera a nosotros. Bellatrix parecía querer rechazarlo de todos modos cuando él continuó. Y no me importaría hablar un poco con el señor Ashworth, solo para conocerlo un poco mejor. Harry casi soltó porque se compuso rápidamente, luego pensó en rechazar al director también. No quería hablar con él tan pronto, por temor a que pudiera resbalar y revelar algo que no debería. Por otro lado, si se negaba ahora, Dumbledore estaría aún más intrigado, al menos si se parecía en algo al Dumbledore que conocía en el futuro.
Sopesó sus opciones y llegó a la conclusión de que sería mejor morder la bala, hablar con él ahora y sacárselo de encima. Tendría que tener mucho cuidado con lo que decía, para no despertar más el interés del director. Claro. Tengo hambre, y ha sido un viaje largo. Dumbledore se acarició la barba mientras sus ojos brillaban. Fabuloso. El caldero chorreante está justo por aquí. Me gustaría mucho escuchar la historia de cómo ustedes dos se encontraron. Oh chico, Harry gimió mentalmente. Bellatrix decidió apiadarse de él y asintió bruscamente, indicando que vendría, aunque sus ojos dejaron en claro que prefería no hacerlo. El director aplaudió con deleite y el trío partió hacia el caldero chorreante. Durante todo el camino, un pensamiento ocupó las mentes de Harry y Bellatrix. ¿Cómo, en nombre de Merlín, explicamos que nos hayamos conocido? El caldero chorreante estaba ocupado como de costumbre, aunque Tom pudo mostrarles una mesa vacía. Dumbledore, Harry y Bellatrix se sentaron y asintieron cortésmente gracias a Tom. Ordenaron rápidamente, y Harry se cuidó mucho de no parecer familiarizado con el menú del lugar. Ashworth, Dumbledore comenzó lentamente, antes de reírse. Ah. He oído hablar mucho de tu familia, muy influyente en el pasado, ¿no? Tuvimos un pequeño tirón, pero eso fue hace mucho tiempo, cuando todavía estábamos aquí en Gran Bretaña, respondió Harry con cautela. Dumbledore asintió sabiamente. La señora Black mencionó que usted era de Australia. La mayor parte de su familia reside allí ahora, ¿no? Conocí a uno de sus parientes lejanos, creo. Un tal Leovidius Ashworth. El director se rió entre dientes mientras profundizaba en el recuerdo. Bastante bromista, pero un buen hombre. Sentido del humor diabólico. Supongo que no lo conoces. Probablemente no. Entiendo que hay muchos Ashworth por allí. Harry y Bella se miraron el uno al otro. La conversación fue ligera y se prolongó durante unos minutos sobre temas intrascendentes hasta que llegó la comida. Cuando lo hizo, Harry dejó escapar un suspiro de alivio, agradecido por la pausa en la conversación mientras los tres comían. La pausa le daría algo de tiempo para pensar qué decir si Dumbledore preguntaba sobre algo que no quería que supiera. También le dio un respiro a sus nervios, ya que seguía esperando que el anciano mago diera un giro brusco y preguntara algo para lo que no tenía respuesta. A veces, Dumbledore parecía como si pudiera ver a través de Harry, y estaba seguro de que incluso un Dumbledore 2 décadas más joven todavía era capaz de hacerlo. Entonces, preguntó Dumbledore entre dos tenedores de pastel de carne, ¿cómo se conocieron? Supongo que es nuevo en la ciudad, señor Ashworth. Agarrando la pajita que acababan de entregarles, Bellatrix asintió. Solo le estaba mostrando el callejón Diagon. Necesitaba comprar algunas cosas para instalarse. Nos encontramos en el banco, Harry se encogió de hombros. Estaba lo suficientemente cerca de la verdad para no ser una mentira. Terminó ofreciéndose a mostrarme algunas de las tiendas que necesitaba visitar. Luego decidió burlarse un poco de Bellatrix. Fue muy dulce de su parte hacerlo. Harry fue rápidamente recompensado con una mirada de color violeta. Ah. Es bueno ver a la señora Black hacer algunos amigos fuera de su círculo en la escuela, comentó el director. Me temo que prefiere el aislamiento de sus estudios, e incluso su prima no puede hacer mucho al respecto. ¿Su primo? Harry se obligó a preguntar. Joven señor Black. Estuvo con el señor Potter antes, explicó Dumbledore. Hablando del señor Potter, ¿por casualidad eres pariente de él? No pude evitar notar que te parecías bastante. Harry se sonrojó por un breve momento antes de mantener el control. Se dio cuenta de la mirada repentinamente vigilante de la joven a su lado, y maldijo en voz baja para sí mismo. Todavía no se había dado cuenta, pero lo había notado ahora, después de que Dumbledore lo señalara. Maldición, pensó, eso va a ser difícil de explicar. Supongo que no caerían en la excusa de es una coincidencia. No conozco a ningún Potter, respondió Harry vagamente después de lo que pareció una pequeña eternidad congelado en la indecisión para él. Era la verdad, sin embargo, tal como están las cosas, no me sorprendería si hubiera una conexión vaga en algún lugar a lo largo de la línea. Dumbledore pareció creerlo, pero Harry captó la mirada todavía escéptica de Bellatrix antes de que rápidamente se la borrara de la cara. Hubo una breve pausa en la conversación, pero la curiosidad de Dumbledore pronto lo llevó a hacer más preguntas. Tengo curiosidad sobre qué motivaría a un joven como tú a venir a Inglaterra, comentó Dumbledore. ¿Tienes alguna perspectiva de trabajo? Estoy buscando un puesto, respondió Harry neutralmente.
Sin embargo, no tengo una línea de trabajo específica en mente y acabo de llegar a la ciudad. Me tomaré un tiempo para instalarme antes de comenzar mi búsqueda. En realidad, Harry supuso que Dumbledore quería que diera más detalles, pero no tenía nada sobre qué dar más detalles, al menos nada que hubiera establecido para su supuesta identidad. Al no tener otra opción factible, Harry fingió haber entendido mal. Sí. Dumbledore estaba desconcertado. Realmente no entendía por qué un joven se mudaría de Australia a Inglaterra sin siquiera tener una idea de lo que quería hacer. Tenía un deseo abrumador de hacer más preguntas, pero el joven frente a él pareció darse cuenta. Bueno, esto ha sido muy agradable, pero necesito irme. Todavía tengo algunas cosas que hacer antes de decidir dar por terminado el día. Anunció Harry. Bellatrix dejó escapar un suspiro de alivio. Ha sido una velada muy agradable. Tal vez nos volvamos a ver, reconoció Dumbledore. Dicen que es un mundo pequeño, dijo Harry en un tono evasivo. Los dos magos más jóvenes se despidieron y salieron del pub, dejando a Dumbledore solo. El director se sentó en silencio durante varios momentos, reflexionando sobre el enigma que era Harry Ashworth. Hubo algunas cosas que no cuadraron con el joven. Ahora se dio cuenta de que los dos habían evitado hábilmente decirle exactamente cómo se habían conocido cuando les había preguntado. También estaba el hecho de que, a pesar de su corta edad, el señor Ashworth parecía ser un mago de notable habilidad, si su desarme sin palabras de Bellatrix y James Potter era una indicación. Pensando en la conversación, en lo que le habían dicho, Dumbledore saludó a Tom. Una Guinness, por favor, Tom. Voy enseguida, profesor, dijo el barman arrastrando las palabras. Aunque no entiendo por qué insistes en beber esa cosa irlandesa cuando aquí tenemos una cerveza casera perfectamente buena. Riéndose de las divagaciones del barman, Dumbledore de repente se levantó de un salto, al darse cuenta de lo que le había estado molestando. Él es de Australia, fue lo que dijo la señora Black. Si es de Australia. ¿Por qué habla con acento británico? El director se preguntó. Obviamente, había mucho más en Harry Ashworth de lo que le habían dicho. La forma en que se movía y se comportaba con confianza y la forma en que desviaba las preguntas sobre sí mismo, dando respuestas sin realmente responder, le dijo a Dumbledore que no era un simple vagabundo sin orientación como Ashworth parecía querer que la gente pensara que lo era. No, había habilidad y experiencia escondidas debajo de esa capa exterior de un joven alegremente ignorante. Con un suspiro, el director vació buena parte de la Guinness que Tom había puesto frente a él. Sin más información, no había mucho que pudiera hacer. No había sentido ninguna malicia en el joven, y por el momento, Dumbledore tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Archivó la rareza de que Harry Ashworth estaba lejos, por ahora. Podría requerir más investigación más adelante, pero hasta que el señor Ashworth hiciera algo que lo pusiera en el radar, como solían decir los muggles, Dumbledore decidió dejarlo así. Bellatrix merecía tener algunos amigos. ¿Hay alguna razón por la que me tiraste aquí en lugar de dejarme subir a mi habitación? Harry le preguntó a Bellatrix cuando se detuvo frente al caldero chorreante en el lado muggle de Londres. Tenemos que hablar antes de que te dejes solo por el día. Lo que tengo que decirte no es algo que Dumbledore necesite escuchar, ¿y realmente querías que él supiera dónde vives? Sin mencionar lo que él querría si me viera siguiéndote hasta tu habitación. Bellatrix dijo. Buen punto, concedió Harry. Supuse, dijo Bellatrix con una sonrisa de suficiencia. Ahora mire, no tengo tiempo para sostener su mano mientras obtiene su documentación. Tengo algunos contactos en Knockturnalle. Solo le diré esto una vez, así que escuche, y escuche bien. Baja por Knockturnalle. Sigue hasta que pases Knarks Magical Mistresses. Gira a la derecha en el siguiente cruce y luego vuelve a girar a la derecha. Hay un pequeño callejón, con una vieja tienda lúgubre. El cartel es casi imposible de leer, pero si entrecierras los ojos, la mancha de suciedad se parecerá un poco a la cabeza de un jabalí. Ahí es donde vas. Harry parpadeó rápidamente mientras trataba de seguir sus instrucciones. Está bien. Entonces, baja hasta Knarks, derecha, derecha, hasta el lugar con el letrero sucio que parece una cabeza de jabalí. Lo tengo. No, no, no. Bellatrix negó con la cabeza enfáticamente. Vean Knarks, a la derecha, luego ve al lugar con la tienda. ¿En qué se diferencia eso de lo que acabo de decir? Harry se rascó la cabeza confundido. Hay un cruce a la derecha en el cruce después de Knarks, y luego hay un pequeño callejón que va a otra derecha. Bellatrix explicó con molestia.
Así que lo tomo bien. No. Toma la otra a la derecha. Bellatrix se estremeció mientras reprimía las ganas de abofetearlo. Ve por la calle principal a la derecha, imbécil. Entonces entra en el callejón. ¿Podrías dejar de llamarme así? Harry gruñó de vuelta. ¿Por qué siempre me llamas idiota o imbécil, de todos modos? ¿Qué quieres decir con siempre? Apenas te conozco. Harry se calló cuando se dio cuenta de que había cometido un desliz. Intercambiar insultos con Bellatrix en su tiempo se había convertido en algo así como un ritual familiar, y ella parecía excesivamente aficionada a llamarlo idiota e imbécil. Muy parecido a Snape, ahora que lo pensaba. Esta bella no lo había insultado todavía, aparte de su breve pelea cuando apareció de repente en la bóveda. Nada, murmuró. Bellatrix lo miró con cuidado. Oh, no lo creo, Ashworth. Pero tengo que irme a casa pronto, o la tía comenzará a preguntarse, así que escucha. Y descubriré lo que estás escondiendo todavía, pensó para sí misma. Definitivamente estás relacionado con Popford Brains, o lo conoces, o algo en ese futuro tuyo. Y me conoces y quiero saber qué está pasando exactamente. Bien. Está bien, comenzó Bellatrix de nuevo, hacer pasar documentos mágicos falsificados es difícil, pero hacer pasar documentos mágicos extranjeros falsificados va a ser aún más difícil y costoso. Más importante aún, lleva tiempo. Unas pocas semanas, al menos. Así que, por ahora, te sugiero que primero obtengas algunos documentos muggles, eso es bastante fácil de conseguir. Necesitarás un pasaporte y un certificado de nacimiento. ¿No son esos más fáciles de falsificar? Bellatrix gimió de frustración y lo golpeó suavemente en la cabeza. Ese es el punto, imbécil. Harry la miró fijamente por un momento, antes de negar con la cabeza. También archivó esa rareza para su uso posterior. Cuando él hizo un puchero, ella levantó la mano como si fuera a abofetearlo de nuevo, lo que hizo que se encogiera. Para de hacer eso. Entonces deja de actuar como un idiota. Te odio. Puedes odiarme todo lo que quieras, replicó Bellatrix, pero responderás mis preguntas todavía. No tienes idea de lo molesto que puedo ser. Creo que tengo una muy buena idea, murmuró Harry para sí mismo. Bellatrix lo miró de manera extraña, luego se sobresaltó cuando un reloj cercano dio la hora completa. Está bien, ahora lo más difícil de falsificar que querrás lo antes posible. ¿Por qué querrías una savia? Lo antes posible, siseó Bellatrix. Tan pronto como sea posible. Es una expresión muggle, tonto. Ahora cállate, deja de hacer preguntas y déjame terminar, por la barba de Merlín. Querrás una licencia de aparición tan pronto como puedas obtener una, si tan solo para moverse. Eso va a ser caro y difícil de conseguir. Tienes 3 opciones allí. Una australiana falsificada, una británica falsificada, o puedes hacer el examen aquí en el ministerio. Una licencia falsificada te tomará bastante tiempo, pero para tomar la prueba necesitarás documentación. Lo que quieras hacer, depende de ti. Está bien. Ah, y cuando llegues allí, pregunta por el viejo Falsman. Dile que te envió Bella. Y por el amor de Dios, asegúrate de que esos idiotas fechen los documentos en un día laboral. Recuerdo que Siri quería obtener una identificación muggle una vez para obtener en un pub cuando era menor de edad, y los imbéciles de allí lo fecharon como emitido en domingo. Ella se apagó, luego se encogió de hombros con una leve sonrisa. Oh, bueno, le sirve bien a Siri. Está bien. Harry trató de mantener todo lo que ella le había dicho claro, permitiéndose una pequeña sonrisa ante su mención de Sirius. Eso sonaba como algo que él haría, de acuerdo. Y una última cosa. Ten cuidado con esta gente. Creo que puedes cuidarte solo, pero estos no son exactamente los ciudadanos más honrados. Mantén tu dinero cerca y tu varita más cerca. Trataré de atraparte. Conectado a algunas de las familias de sangre pura más tarde, creo que la tía está planeando una fiesta a finales de este mes. Veré qué puedo organizar. Miró a su alrededor, sacó su varita y le guiñó un ojo. Nos vemos, Ashworth, y desapareció con un suave pop. Harry se quedó allí por un momento, parpadeando sorprendido por el lugar que acababa de dejar. Para su sorpresa, había estado a punto de decir, cuídate, Black. Ahora que era extraño, pensó para sí mismo. Todo el día había sido un torbellino de confusión, emociones encontradas y tensión, y lentamente lo atrapó mientras dejaba abierta la puerta del caldero chorreante, mirando adentro para ver si Dumbledore todavía estaba allí.
Cuando estuvo seguro de que no lo estaba, Harry entró y se dirigió directamente a su habitación. Era extraño. El día había comenzado con él en cautiverio, enfrentándose a una muerte segura cuando Voldemort regresara. Había intercambiado insultos con Bella y luego la vio suicidarse prácticamente en sus brazos, solo para encontrarse repentinamente 2 décadas y media en el pasado, frente a una Bellatrix muy diferente. Frunció el ceño mientras sus pensamientos se dirigían a la versión más joven de la mujer que tanto había odiado durante los últimos años de su vida. En su tiempo, Bellatrix había sido un asesino enloquecido, torturando, matando e infligiendo crueldades indescriptibles a personas inocentes. Aparte de Voldemort, ella había sido la némesis de Harry, la única persona a la que se había prometido a sí mismo que detendría. La odiaba, la despreciaba y lo que ella hacía, con cada fibra de su ser. Entonces, ¿por qué no la odio, entonces? Se preguntó en voz baja mientras se sentaba en el silencio de su habitación, el bullicio del pub de abajo se desvanecía lentamente. Y eso fue todo, se dio cuenta. Realmente no odiaba a esta joven Bellatrix, por razones que no podía entender. Le desagradaba, lo cual era cierto. No confiaba en ella hasta donde podía arrojar a Hagrid, no a menos que la hubiera sondeado con legeremancia primero. Despreciaba en lo que ella se había convertido en su época. Pero él no la odiaba, porque cuando la miraba, las pocas veces que había cometido un desliz, y tenía la ligera sospecha de que se trataba de incidentes aislados, provocados por las sorpresas del día, ella le había recordado a los amigos. Tenía en casa. Su curiosidad, su deseo de aprender sobre magia, eso era muy propio de Hermione. Su actitud inteligente y sus réplicas ingeniosas, que le recordaban mucho a Ginny y los gemelos. Su mal genio y su varita mágica, que se había convertido casi en una marca registrada de Ron. Fue extraño darse cuenta de repente de que tantas de las personas que le eran familiares tenían rasgos que estaban envueltos en una sola persona. Y luego estaba el hecho de que Bellatrix no era como él había imaginado que sería en su juventud. Las pocas conversaciones que había tenido con el personal de Hogwarts después de graduarse se habían limitado a sus habilidades y destrezas, y había tenido muy poco tiempo para hablar sobre su personalidad. Los comentarios de Flitwick sobre ella eran todo lo que sabía sobre cómo había sido, y se sorprendió al descubrir que no se parecía en nada a lo que esperaba. No se parecía en nada a Draco Malfoy o a su padre, o incluso a algunos de los otros mortífagos y futuros mortífagos que había conocido. Con un gemido, alejó a la fuerza todos esos pensamientos de su mente. Estaba cansado, y los días de cautiverio lo estaban alcanzando. Decidió pensar en estos asuntos más tarde, cuando hubiera descansado. Gire a la derecha aquí, murmuró Harry para sí mismo mientras miraba hacia la calle de la que había venido y vio un letrero que anunciaba Mugnards Magical Mistresses, un Sprite, Pixie, Fire y Ocealotus para cada uno de tus placeres. Delante de él había una intersección de 3 vías, y no podía decidir a qué derecha se suponía que debía dirigirse. Al mirar a su alrededor a las figuras sombrías que acechaban, con las capuchas apretadas alrededor de ellos, y otros, grotescamente deformes y vestidos con harapos, con un brillo depredador en los ojos, no pensó que obtendría una respuesta razonable si caminaba. Se acercó a ellos y preguntó: «Disculpe, ¿dónde puedo encontrar el lugar con el letrero que tiene tierra que parece una cabeza de jabalí?» Finalmente, se decidió por un camino y se dirigió calle abajo, con la esperanza de haber elegido el correcto. Cuando llegó a la siguiente intersección, volvió a girar a la derecha, siguiendo las instrucciones de Bellatrix, y dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio un pequeño callejón. Allí mismo, en la esquina, había un pequeño edificio que tenía un letrero torcido al lado de la puerta. Colgando precariamente del poste, con una de las 2 cadenas que sujetaban el letrero de madera rota, había una pancarta que estaba demasiado sucia para leer. Harry entrecerró los ojos y giró la cabeza de un lado a otro, hasta que estuvo satisfecho de que, con mucha imaginación, y probablemente unos cuantos galones de alcohol, de hecho, parecía la cabeza de un jabalí. Poniendo los hombros y tratando de ignorar el hedor que venía de detrás del edificio, odiaba pensar en qué estaba causando este tipo de olor al otro lado de la casa. Empujó la puerta y entró. «Hola», llamó a la habitación mientras miraba a su alrededor. Las antorchas parpadearon alrededor de la habitación, bañándola en un cálido resplandor naranja. Una chimenea crepitaba en la esquina, y había un mostrador limpio con algunas sillas frente a él en la parte trasera de la habitación. Las paredes estaban llenas de estantes llenos de libros, pergaminos y tablillas, lo que hizo que Harry se detuviera. ¿Entré en el edificio equivocado?
Se preguntó a sí mismo. Esto no parecía exactamente la guarida de un falsificador. Para empezar, ni siquiera parecía que el lugar perteneciera al callejón Nocturne. ¿Puedo ayudarle? Una voz femenina vino de lo que supuso que era la trastienda. Unos segundos después, una mujer joven abrió la puerta que conducía más adentro de la casa. Ella sonrió irónicamente y cortésmente tosió en sus manos. Harry se sobresaltó cuando se dio cuenta de que había estado mirando. Estaba bien vestida, para su sorpresa, con ropa mugle. Una blusa de manga larga de color crema estaba ajustada alrededor de su torso, metida cuidadosamente en una falda negra de cintura alta que abrazaba sus caderas y piernas y terminaba una pulgada por encima de sus rodillas. Una faja de color rosa claro atada alrededor de su cintura, sus extremos sueltos para colgar junto a su cadera izquierda. Los zapatos de tacón alto hechos por mugles completaban la imagen, levantando sus tacones 3 pulgadas del suelo. Oh, lo siento, dijo, aclarándose la garganta avergonzado. Ella lo miró con curiosidad, con una sonrisa que le decía que tenía esta reacción en particular bastante, y casualmente se pasó un mechón de su cabello rojo oscuro detrás de la oreja. Entonces, ¿en qué puedo ayudarlo, señor? Notó su extraño acento, mientras rodaba sus R y aplanaba sus vocales. Ashworth. Harry estiró la mano por reflejo. Ella lo estrechó sin dudarlo, toda su conducta cálida y tentadora. Señor Ashworth, lo es. Estoy aquí para hablar con un Falsman. Bella me envió. Oh, llamaré a mi padre entonces. Un momento. Dijo alegremente antes de darse la vuelta y desaparecer por la puerta. Momentos después, ella regresó, acompañada por un hombre de mediana edad igualmente bien vestido que vestía un traje mugle y corbata, aunque la corbata estaba suelta alrededor de su cuello y el botón superior de su camisa estaba desabrochado. Ah, otro cliente de mi pequeña Bella. ¿En qué puedo ayudarte? Su acento era mucho más pronunciado que el de su hija, y Harry finalmente pudo ubicarlo. Era alemán. ¿Necesito alguna documentación?, respondió Harry vacilante, mirando nerviosamente a la joven parada al lado del falsificador. Ah, sí, sí. ¿De dónde? Falsman notó la mirada de Harry y sonrió. No te preocupes por ella. Ella conoce el negocio en el que estoy. De hecho, déjame presentarte. Soy Heinrich Lenser, maestro falsificador, y esta es mi hija, Sabine. Ella lleva los libros y está aprendiendo a hacerse cargo de la negocio. Encantada de conocerte, Sabine sonrió amablemente. Gracias, tartamudeó Harry en respuesta, sorprendido por el lugar y la gente. Harry Ashworth. Pensé que tu nombre era, tanto el falsificador como su hija se rieron. No pensaste que Falsman era mi verdadero nombre, ¿verdad? No, ese es solo el apodo por el que todos me llaman. Es bastante apropiado, si sabes lo que significa en mi idioma nativo. Prepararé un poco de té, padre, dijo Sabine y se dio la vuelta. ¿Quiere azúcar y nata, señor Ashworth? Solo un poco de azúcar, por favor, respondió Harry. Y por favor, solo llámame Harry. Solo azúcar, entonces. Lo de siempre, padre. Esperó su asentimiento y se fue, presumiblemente a la cocina. ¿Por qué la mirada de sorpresa, Harry? Heinrich pinchó con diversión ante la expresión todavía sorprendida de Harry. Simplemente, no esperaba, bueno, esto, dijo el joven mago mientras señalaba a su alrededor. Ah, Heinrich asintió sabiamente. No esperabas un lugar como este en Nocturne Alley, ¿verdad? Él sonrió. Bueno, tengo una cubierta que mantener. No muchos llegan a este lugar, por lo que es bastante seguro del ministerio. Prefiero encontrar el ambiente oscuro de las otras tiendas aquí deprimente, y como Sabine y yo vivimos aquí, no hay razón para no hacer que el lugar se vea bien, ¿no? Harry parpadeó sorprendido. Sí. Buen punto. Enrique se rió. Ahora, ¿qué te trae por aquí? Documentación, dijiste, Bella te envió, notó la mirada inquieta de Harry y se apresuró a calmarlo. No te preocupes. No hago preguntas, simplemente lo que necesito saber para crear lo que quieres. Ahora, ¿qué es exactamente lo que necesitas? Documentación australiana. Pasaporte mugle, certificado de nacimiento, los equivalentes mágicos, también. Y una licencia de aparición. Harry había decidido que prefería no correr el riesgo de entrar al ministerio para tomar la prueba de aparición. Solo generaría preguntas sobre quién era, en caso de que alguien se volviera entrometido. Además, sería mucho más creíble si tuviera una licencia australiana, ya que de todos modos decía ser de allí.
Ah, todo el conjunto de identidad personal, entonces. Miró a Harry. Te ves un poco joven para ser un fugitivo, o para comenzar una nueva vida. Pensé que no ibas a hacer preguntas. Preguntó Harry irónicamente. No lo soy, sonrió Heinrich y se encogió de hombros. Pero no puedes criticar mi curiosidad. No todos los días recibo un cliente tan joven como tú. Observó a Harry con desconfianza por un momento. Puedes pagar, por supuesto. ¿Cuál es tu precio? ¿Para el paquete completo? ¿Documentación mágica y mugle? Heinrich se acarició el bigote por un momento. ¿Más una licencia de aparición? 15.000. Harry frunció el ceño. Era un precio ridículo pedirlo, incluso en el mundo mágico. Una mirada rápida al hombre mayor le dijo que él también lo sabía. Podría comprar la identidad de otra persona por eso. 7.000. Fue el turno de Heinrich de fruncir el ceño. Ni siquiera puedo pagar las facturas con eso. ¿Tienes idea de cuánto costará obtener tu licencia de aparición solo? Y Australia, eso está muy lejos. Tendré que pedir muchos favores. No puedo hacerlo por debajo de las 12. Eso es un montón de tonterías, respondió Harry. Bella me dijo que eres lo mejor que conoce para el trabajo, fanfaroneó, pero también me advirtió sobre tu tendencia a cobrar sumas escandalosas. 8.000. Enrique negó con la cabeza. No tengo muchos clientes. Y, como Bella te ha dicho, hago el mejor trabajo. Acude a otra persona y el ministerio detectará la falsificación a primera vista. Miró a Harry severamente. 12.000 es mi última palabra. Harry se irritó, pero pensó en la oferta. Todavía era mucho dinero, pero ¿podría permitirse el lujo de ir a otra persona? Bellatrix obviamente había recomendado a este hombre, pero en realidad, ¿cuántos falsificadores conocía una joven colegiala, a pesar de sus conexiones familiares? Tenía la sensación de que estaba siendo probado. Aunque si me equivoco. No quería pensar en eso. Cuadrando los hombros, miró hacia arriba y puso su mejor cara de póker. ¿Y qué garantía tengo de que eres el mejor? Por lo que sé, tu trabajo también podría ser de mala calidad. Ah, pero vengo con la recomendación de Bella, ¿no? Heinrich agitó el dedo con deleite. Lo que no significa absolutamente nada para mí, replicó Harry. No confío en ella, y francamente, no confío en ti. 10.000. O me arriesgaré. Heinrich se quedó en silencio durante un largo momento, con una mirada seria en su rostro. Harry lo miró fijamente, pero internamente estaba temblando, esperando que no lo hubiera arruinado. Necesitaba esos documentos, y los necesitaba pronto, o se iba a meter en problemas. No era lo suficientemente ingenuo como para creer que podía escapar sin tener que mostrar algún tipo de identificación o documentación en algún momento. Padre, llamó Sabine desde la puerta de la cocina, con un tono de reproche en su voz. ¿Estás acosando a nuestros clientes otra vez? Entró con una bandeja cargada con 3 tazas y una tetera. Dejándolo en el mostrador entre su padre y Harry, frunció el ceño y sacudió la cabeza. ¿Sabes cuánto asusta a los clientes cuando haces eso? Y uno tan joven. Está bien, Sabine, Schatz. Su padre levantó la vista y se rió entre dientes ante la expresión confusa de Harry. Me disculpo por el comportamiento de mi padre, Harry, dijo Sabine mientras se inclinaba y colocaba una taza frente a Harry. A él le gusta jugar juegos como estos a veces, solo para ver qué tan serios son sus clientes. Él lo llama poner a prueba tu carácter, pero me imagino que solo le gusta molestar a la gente. Eso es. Harry miró de un lado a otro entre el maestro falsificador y su hija, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Heinrich finalmente se echó a reír mientras bebía su té, no sorbiéndolo lentamente como solían hacer los británicos, sino tomando grandes tragos del líquido mientras sonreía de corazón. No te preocupes, Harry. 10.000 galeones está bien. ¿Qué tan rápido necesitas los documentos? Bueno, tan pronto como puedas hacerlo, supongo. Harry se encogió de hombros. No sé cuándo los necesitaré exactamente, pero prefiero tenerlos más temprano que tarde. Heinrich asintió pensativo. Los documentos muggles serán bastante fáciles, pero los de los magos, necesito enviar un mensaje a un amigo mío en Australia. En especial, la licencia de aparición puede llevar algo de tiempo. El ministerio es muy minucioso al verificarlos y registrarlos. Padre, ¿no podríamos usar el que ha preparado para el cliente que nunca llegó? Sabine levantó la vista de su propia taza de té.
¿Recuerdas, el año pasado, cuando este hombre extraño ordenó una licencia de aparición falsa de Bélgica, pero nunca vino a recogerla? El documento ya está redactado, excepto por el nombre, y todo lo que necesita es el sello oficial. Cierto. Los detalles son un poco diferentes, pero puede funcionar. Déjame ir a buscarlo. Heinrich se levantó y se fue, dejando a Harry en compañía de su hija. Sabine sonrió y sacó una libreta y un bolígrafo. Entonces, vamos a necesitar algunos detalles para la documentación que querías. Empecemos con el certificado de nacimiento, nombre y fecha de nacimiento. Harry pensó por un momento. Harry Evans Schwartz. Nacido el 15 de diciembre de 1955. Sabine anotó obedientemente todo. Eso te daría 20. Ella miró hacia arriba. ¿Tienes mi edad?, agregó con una pequeña sonrisa. Harry se encogió de hombros. Era su edad real, pero realmente no le molestaba revelarla. Nacido en Port Augusta, Australia. Era lo mejor que se le ocurría, y mentalmente agradeció a la señora Graham, su maestra de geografía de tercer grado, y la aversión de Dudley por los libros de texto. Está bien, pasando a tu pasaporte. ¿Casado? ¿Soltero? ¿Divorciado? Soltero. Sabine asintió mientras lo escribía. ¿Lugar de residencia? Harry tuvo que pensar en eso por un momento. No quería dar a entender que había vivido en Australia toda su vida, y tenía que explicar su acento británico de alguna manera. Finalmente, se decidió por una explicación. A partir de 1972, 201 Slackeside Road, Boston, Massachusetts, Estados Unidos de América. Sabine arqueó una ceja con curiosidad. Un joven que ha viajado mucho, por lo que veo, comentó a la ligera. Por así decirlo, Harry se encogió de hombros. ¿Qué más necesitabas? Una lista de países y las fechas en que estuviste allí. Para que podamos llenar el pasaporte apropiadamente. Muy bien. Napier, Nueva Zelanda, 3 de septiembre de 1956, partió el 19 de diciembre del mismo año, comenzó a inventar Harry, haciendo una nota mental para estudiar su pasaporte más tarde e inventar lugares de residencia para cada uno de las excursiones al exterior. Entonces, Osaka, Japón, 4 de febrero de 1961, hasta el 22 de junio de 1962. Hamburgo, Alemania, 6 de agosto de 1962 hasta el 2 de octubre de 1963. Y la lista continuó mientras la imaginación de Harry la llenaba con los viajes de sus falsos padres y de él mismo. Croacia, Grecia, Italia e incluso Rusia siguieron las entradas iniciales y finalmente se detuvieron en los Estados Unidos, pero siempre tuvo cuidado de evitar estar en algún lugar cercano a las Islas Británicas. Cuando terminó, Sabine levantó la vista de la media docena de entradas que había hecho y sonrió. Esa es una historia muy elaborada la que tienes ahí, Harry. Sí, a veces me sorprendo a mí mismo, se rió entre dientes. Sería un infierno memorizar todo eso, pero al menos ahora podría alegar como excusa que había viajado mucho. ¿Había algo más que necesitaras? Bueno, están tus registros oficiales de la escuela y el equivalente de los timos y demás. Los registros de graduación también. Harry gimió. Va a ser un largo día, ¿no? ¿Quieres más té? Sabine sonrió. Por favor, dime qué es todo. Ella negó con la cabeza, sus largos mechones rojos volaban a su alrededor. Nope. Entonces tenemos que ocuparnos de su historial médico. Establecer sus lugares de residencia, y. Él sonrió irónicamente. Eres muy minucioso, ¿no? Somos los mejores, respondió ella con orgullo. Pero si quieres que te ayude a inventar tu historia, me han dicho que tengo una imaginación excelente, le dijo con una sonrisa maliciosa. Harry lo pensó por un momento, luego se encogió de hombros. ¿Qué diablos? No puede doler. Entonces, ¿qué recomiendas para los registros escolares? Después de todo, tú eres el experto. Bueno, no querrás ser un estudiante sobresaliente, eso generalmente envía señales de alerta, comenzó. 4 horas más tarde, Harry vació lo último de su té de su taza. Entre él y Sabine, se las habían arreglado para llegar a una historia básica para él que satisfaría la mayoría de las consultas. Su padre había regresado brevemente para recoger sus notas y poder comenzar a trabajar en los documentos para los que tenían información completa.
Ahora tenía un historial de ser un estudiante moderado, principalmente atribuido a sus constantes mudanzas cuando era niño, junto con su familia, estableció a qué escuelas había ido, un breve historial médico en el que había logrado meter todas sus dolencias y lesiones reales, sin mencionar sus alergias y la prescripción de anteojos. Sabine le había dicho que podría considerar la cirugía ocular, o el equivalente mágico, si quería perder las gafas. Lo consideró y lo archivó para referencia futura. Eso es todo, creo, anunció Sabine mientras dejaba la pluma. Esparcidos a su alrededor en lo que a Harry le pareció un caos total, pero que de alguna manera era completamente discernible para ella, había 40 páginas llenas de notas sobre la historia que habían establecido hasta el momento. Bien, murmuró Harry. Creo que estoy empezando a confundirme. Bueno, eso debería ser todo lo que necesitamos. Sabine se levantó y empezó a limpiar las tazas de té vacías. Bien, se está haciendo tarde. Harry miró por la ventana y luego se dio cuenta de que siempre estaba oscuro en el callejón Knockturn. Debería irme. ¿Cuándo crees que tendrás los papeles listos? Sabine tarareó en sus pensamientos. Los documentos mugles, probablemente en 2 días. Los documentos mágicos, con la excepción de la licencia de aparición, 1 semana, tal vez 9 días. La licencia probablemente la tendremos en 2 semanas, como mínimo. Ella sonrió tímidamente. Lo siento, pero como dijo mi padre, esos son realmente difíciles de falsificar, y deben estar registrados en el ministerio. Eso lleva tiempo y trabajo. Está bien. Podía vivir con eso. Entonces, ¿cómo pago? Pagas cuando recoges los documentos. Sabine se rió de su expresión ligeramente avergonzada. No te preocupes demasiado por eso. Está bien. Harry se puso de pie, alisándose la túnica. Por cierto, tengo curiosidad por qué tú y tu padre se visten como mugles. Sabine se rió y dio vueltas. Ambos trabajamos en el mundo mugle también. Y, francamente, es bastante cómodo. ¿Te gusta? Harry miró por un momento, luego se encogió de hombros y se sonrojó. Se ve bien. Gracias. Bueno, supongo que será mejor que me vaya. ¿Está bien si vuelvo en 1 semana? Sabina negó con la cabeza. Si estás completamente sin papeles, será mejor que vuelvas pasado mañana. En caso de que necesites algún tipo de identificación. Está bien. Harry estaba a punto de darse la vuelta para irse cuando ella se inclinó y le dio un rápido beso en la mejilla. Fue un placer conocerte, Harry Ashworth, o quien quiera que seas, le sonrió tímidamente. Y un placer hacer negocios contigo. Gracias, tú también, dijo y rápidamente se fue antes de que ella pudiera avergonzarlo más. Unos segundos más tarde, estaba fuera del edificio, con el extraño olor que todavía venía de la parte trasera de la casa, y comenzó a caminar por las calles oscuras del callejón Knockturn. Es hora de volver a mi habitación, supongo, murmuró mientras se ponía en marcha.